un aplauso y vamos a escuchar acá. Muchas gracias. No ni nada, pero no había tenido el libro en las manos, entonces que me miraba, ¿no? Hay algo que a mí cuando yo leo los libros de cuentos me causa en general, cuando hay una buena sensación, envidia, ¿no? Hay una sana envidia, y yo creo que en ese sentido la envidia es un sentimiento que está motivado por el amor, no por el odio. Si uno envidia algo es porque efectivamente lo quiere en el sentido amoroso, ¿no? Y en ese sentido a mí me cuesta mucho escribir cuentos. Es un género que es muy complicado, hay que ser muy preciso, hay que tener una historia muy clara, ¿no? No en el sentido de transparente, sino la historia, ¿no? Que se aparezca. Y hay algunas cosas que no creerías que tiene este libro, ¿no? Entre otras cosas es eso, hay historias, ¿no? Y las historias se dejan que te atrapan, ¿no? Hay algo allí que me interesa. Ahora, hay una cosa que aparece en el prólogo de Paula, me parece que están bien, ¿no? Esa apelación a la ley de Borges, la cosa de lo que hablaba René, ¿no? Género negro, ¿no? Latinoamericano, no me cuenta como clasificarlo en ese lugar. Me parece que es un libro que es borgiano, ¿no? En algunas partes, ¿no? Hay un relato que me parece que es evidentemente borgiano, ese afán. Me parece que en esta cosa del policial o hay algo que a mí me entretiene y me pone en cuestión, ¿no? Que es que el detective no es al modo de Ramón, ¿no? Acá hay algo que subyace en la historia, y eso es la memoria, ¿no? La memoria de un país, ¿no? Donde hay muchos culpables, ¿no? Hay muchos condenados y hay muchos otros que deberían estar condenados en las cárceles, ¿no? Cosa que no sucede. Y en ese sentido me parece que hay una vuelta, hay una vuelta de tuerca, como diría Frank James, ¿no? En las cosas que hace Colín, porque no es, si bien está la historia ahí, ¿no? Y uno la disfruta, ¿no? Y la pasa bien, y de repente como que terminó el cuento y uno dice, ya terminó, ¿no? Me parece que lo que está ahí en intención al ver en este libro, no sé los otros, es memoria. Me parece que incluso hay un cuento que es forzado, y es forzado, yo creo que deliberadamente, creo que las olas leves, y ahí hay algo como que explícitamente se habla de la memoria, es explícitamente. Entonces a mí me parece que si es necesario como forzar un cuento para que aparezca en la memoria, lo vamos a forzar. Es una opción que es política, no es estética, ¿no? O vendría siendo una variante de la estética, ¿no? Y eso me parece que es interesante,
no sé si catalogar el libro en un género, ¿no? Me parece que a todas esas cosas que se pueden echar mano, tú echas mano, ¿no? O sea, como que no tienes un lío de decir, ah, bueno, esto es borgiano, esto no se usa habitualmente, no, vamos para adentro, ¿no? Incluso hay lenguaje periodístico que yo creo que sí se usa, ¿no? Hay una reflexión que hace Borges que me parece que la desarrolla bastante bien, y esto no es por hablar en contra de nada y de nadie, es que él en el Borges de Bioy hay conversaciones, bueno, Bioy dice que el género negro, policial, se desarrolla con mucho mejor en los cuentos que en las novelas. O sea, bueno, él lo veía así, ¿no? Que quizá el desarrollo que se da en la novela se fue un poco forzado, ¿no? Alargar algo, ¿no? Mantener la tensión. Acá esas cosas como que están y me parece que funcionan bien. No sé qué podría como hasta preguntarte pero sí, me parecería adecuado como hasta preguntarte que si el trabajo con la memoria es adrede, y si es adrede o no, ¿cómo surgió? Esa es una duda que yo creo que sí, pero bueno, no sé. Hola, buenas tardes, gracias a todos por estar acá, gracias a León, ¿no? Acá por la participación en la presentación. Bueno, un libro de cuentos, siempre a mí me gusta mucho escribir cuentos, ¿no? Porque creo que obedece como a la pulsión de un momento, de un instante, y evidentemente uno se ha nutrido de todos los grandes, o no sé si de todos los grandes, pero por lo menos una parte de lo que uno cree que son los grandes autores. Y este libro reúne cuentos no escritos especialmente para el libro, sino cuentos que yo he ido escribiendo a lo largo de los últimos, no sé, 20 años. Entonces hicimos una selección de esos cuentos y los pusimos acá, ¿no? Y bueno, yo creo que se va forjando la memoria, se va ido poniendo ahí, porque bueno, es uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado. Creo que todos trabajamos con la memoria, ¿no? Aunque no queramos, ¿no? Y en la medida que uno se va haciendo más viejo y se va dando cuenta de que hay cosas que uno pensaba que eran para siempre y se van terminando, la memoria aflora con mucha más fuerza. Entonces, ahí hay cosas que he ido anotando con el paso de los tiempos, no solamente en el papel, sino en la cabeza, y que se han ido transformando después del cuento. El cuento Las leves bolas de la historia surgió porque vi una foto una vez en Puerto Saavedra justamente de un tío y su sobrino que fueron detenidos desaparecidos, ¿no? Y la foto está tomada un poco antes del golpe de Estado. Y me llamó mucho la atención la historia de la foto y cómo después esa historia se perdió. Obviamente en el cuento está ficcionado, ¿no? Hay muchas cosas que son de la realidad, pero hay otras que son evidentemente mentiras. Pero quería también rescatarla para que en algún momento se leyera como la leyó León ahora. Hay un momento donde dice, no lo encontré porque yo lo leí en PDF, y la apertura es distinta, y uno recuerda con el espacio distinto, en el momento en que se pueda activar la memoria, algo así, ¿no? No sé si te acuerdas, pero yo intenté entrar y encontré algo similar, pero no es. Bueno, creo que hay siempre como una lucha constante, porque la memoria también nos hace a veces quedarnos un poco pegados en las cosas, ¿no? Pero siempre hay un juego en la vida individual de todos nosotros y en la vida colectiva donde vamos arrastrándonos para bien y para mal, ¿no?
la memoria. Ahora la memoria no solamente hay que plantearla desde el punto de vista de lo trágico que tenemos, ¿no? La memoria es mucho más que eso, ¿no? Y no solamente la anécdota, ¿no? Entonces, en la medida que nos damos también cuenta de esa memoria individual, de esa memoria colectiva, nos entendemos a nosotros mismos y entendemos también a las otras personas. Creo que también tiene que ver con que uno se va haciendo más viejo y va entendiendo esas otras cosas también. Igual hay una cosa que a mí me gusta, que es un mundo popular, ¿no? Y es un mundo dislocado en cuanto a lo contemporáneo. O sea, da la sensación de que esto es una historia, es una historicidad que va para atrás, ¿no? Y que para, sí, 73, ¿no? Total 44, bla, 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 ¿no? O sea, que no estáis capaz de narrar lo contemporáneo, lo que está pasando, ¿no? Sí. Bueno, la lucha por ser actual yo creo que la perdí hace tiempo. Entonces me di cuenta que lo mío también tiene que ver con, soy de formación profe de historia, entonces siempre he estado leyendo mucho de toda la época en general, ¿no? Y lo actual está también muy pegado con lo de atrás, entonces no podemos entender lo de ahora sin entender lo de antes, ¿no? Nos hace el presente actual tan volátil, tan líquido, como diría alguien, ¿no? Tan lleno de tecnología, tan netflixizado, ¿no? Creo que nos hace perder ciertas perspectivas de lo más central, ¿no? Entonces, creo que es una vida que lo conversábamos delante, ¿cierto? Esto de que tú tienes que estar tan al día en todo, ¿cierto? La última serie uno tiene que verla porque si no se queda fuera de las conversaciones, si no la vio, la otra va a venir en 2 semanas, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? En la tecnología hay una aplicación, muere la aplicación, surge otra aplicación, hay que aprender la aplicación, hay una inteligencia artificial que te ayuda a la receta, a escribir, a pintar, a dirigir, y hay que estar al día, y la verdad es que yo dije, no quiero más. Hay un escritor argentino que se llama Germán García, que ya murió, o sea, que murió hace unos años. Se iba a operar de catarata, y al hacerse los preoperatorios descubrió directamente descubrieron un cáncer y se murió a los 2 meses. Entonces no se pudo operar. Y él tiene una frase que dice que el pasado es énfasis. Y sus novelas como que, bueno, a diferencia, no contando la primera, que es La Nina, que es contemporánea de los 60, cuando él se convierte más canijo empieza a contar el pasado. Yo lo entrevisté un par de veces. Me decía, el pasado es énfasis. O sea, es una mirada, en lo que le interesa. Si se concuerda. Sí, yo creo que el pasado, no me acuerdo otro escritor que decía, el pasado nunca deja de pasar. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Porque como se cuenta el pasado, es como se hace el presente. Y quien controla eso, maneja el futuro. Entonces, el pasado nunca deja de pasar, porque la historia como te la cuenta. Bueno, lo estamos viendo ahora, que hay gente que niega los dinosaurios, hay gente que... Y de ahí todo lo que tenemos. Entonces, imagínate tan potente que hay gente que dice, no, todo esto que nos contaron es mentira y hay una realidad paralela. Entonces, por eso no se trata de... Yo no voy al punto de que aprendamos historia, sino creo que tiene que ver con una reflexión personal que se traspasa en la literatura. Y en ese sentido, ¿cómo te llevas con el negacionismo, ¿no? Está de moda en Argentina, ¿no? Que las violaciones de derechos humanos, en realidad hay que ver las 2 partes, que hubo militantes como Antonio asesinaron a familias. Bueno, yo creo que es un problema donde campea la ignorancia. Lamentablemente se le ha dado relevancia a este tema de que cualquier opinión es válida,
y cualquier opinión hay que respetarla. Y eso no es así, ¿no? Cuando tú dices una estupidez, no tienes el mismo derecho a levantar estupideces, ¿no? Y enarbolarlas como verdad, y eso no corresponde. Cualquier opinión no está al mismo nivel, ¿no? Yo creo eso, o sea, no se trata de porque yo tengo un micrófono y puedo hablar más fuerte, puedo decir cualquier estupidez, porque hay un grado de responsabilidad, cada uno tiene un grado de responsabilidad, sobre todo las autoridades, sobre todo la gente que ejerce cierto poder, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces tú no puedes decir pelotudeces porque te nace, ¿no? La historia, la ciencia no es una pelotudez, ¿no? Hay otra cosa que tienen aquí los cuentos, ¿no? Que es este mundo popular, incluso, como dirían acá, del interior o de provincia, ¿no? Eso como que se ve que te acomoda, ¿no? O sea, un habla, incluso que es un habla de clase media, ¿no? O sea, y popular, ¿no? Como que ni siquiera el cuico, el cheto aparece, ¿no? O sea, bueno, como dicen el dicho por ahí, retrata tu aldea. Claro, yo no podría retratar una aldea cheta o cuica porque no me manejo en esos códigos. Entonces los códigos que aparecen en mis cuentos tienen que ver con lo que yo diría, que es la clase media, la clase popular, Santiago clase media y algunas regiones de Chile, ¿no? Y creo que es parte de lo que vivimos gran parte de la gente en Chile. Me imagino que acá también, ¿no? Entonces tal vez no es tanto que yo quiera reflejar lo mayoritario o lo más popular, sino es parte de mi experiencia. Acá serían unos cuentos peronistas, ¿no? O sea, obviamente que hay un contenido, sí, de exaltación del popular. A mí me gustó eso, ¿no? Hay un autor que incluso es más grande que tú, o algo así, ¿no? Es inédito, ¿no? Es chileno y como que tiene con muchos libros inéditos y escribe un mundo que es similar, ¿no? Asesor de Boric. Escribe, ¿no? Y es interesante esto porque yo le decía a él, que se llama Ernesto, decía, eso, por lo que me llega a mí, de literatura chilena a argentina, en los últimos 14 años, no se ve mucho, ¿no? O sea, es decir, como que hay un cierto desprecio hacia el popular, ¿no? O sea, si lo retrata es una especie de caricatura, ¿no? No hablo de la telenovela, porque eso no lo veo, pero no me imagino qué será, pero yo me acuerdo que ya había una exaltación entre el rico, ¿no? Y la pobre, ¿no? Que quiere ascender, ¿no? Claro, yo creo que el mundo como de la más alta sociedad, bueno, tiene sus escritores, tiene sus espacios de representación literaria y artística bastante amplio, y creo que es parte de este juego cultural, de difusión. Bueno, lo mío no va por ahí, lo mío es una cuestión, como te decía, más personal, que tiene que ver con mi experiencia, y tampoco quiere ir más allá de eso. No me interesan esos otros planes, ¿no? Creo que también la gente refleja lo que es, porque evidentemente hay muchos autores que ha tenido, se mueven en otros ámbitos y evidentemente refleja otras realidades que le quedan también más cercanas, más cómodas a sus propias experiencias, ¿no? Y no es lo mío es, como te digo, esta historia, pero no lo hago en el afán de rescatarla, entre comillas, para que luzca bien, sino porque son historias que me quedaron dando vueltas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y con el paso de los años la he ido
madurando hasta que se plasma en un cuento. Hay autores chilenos que buscan, ¿no?, influencias de tanto generaciones mayores como más abajo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, no está acá presente Ramón, pero evidentemente Ramón para mí fue una gran influencia y un gran estímulo para escribir, como tú decías, para envidiar. Cuando uno envidia un texto, a mí me pasó eso cuando yo hace muchos años atrás leí La ciudad está triste, ¿no?, para Ángeles y Solitario, me acuerdo, que fue de lo primero que leí. Pero también otros autores de la tradición chilena a mí me gustan mucho. Nicomedes Guzmán, González Vera, ¿no? Son autores que me hacen amar la literatura, ¿no? Y también el rescate que ellos hacen de lo que tú dices también, de lo popular, de la historia, pero no en este afán evangelizador, ¿no? Entonces, leerlos a ellos, descubrí un mundo. El mismo Pedro Prado, que no era muy popular, pero sí tiene una mirada también bien interesante y novedosa para la época, y creo que todos esos autores se han ido un poco al olvido, lamentablemente. Autores más jóvenes. No, la verdad es que no me acuerdo en este momento así tan de repente. Pero yo leo habitualmente, leo lo que aparece, trato de estar leyendo lo que aparece en Chile. Uno no le puede seguir la pista porque se publica mucho, ¿no? Pero sí a veces puedo leer algunos autores que me llaman la atención, algunos títulos que caen en mi mano. Creo que se produce harto, ¿no? Hay una buena escena literaria, ¿no? Falta más difusión, porque lamentablemente aparecen los títulos, están un par de meses y caen, ¿no? Entonces falta ahí mayor difusión. Creo que es un gran problema que tenemos acá, me imagino que también. Bueno, yo creo que esta presentación, entrevista que también Gonzalo aquí para la gente que está presente y entienda esta pregunta de memoria, los personajes y la escritura de Juan. Yo creo que podríamos escuchar también algunos cuentos, alguna parte, para que también nos coloquemos, interioricemos dentro de las preguntas que hace Gonzalo a la gente que nos conoce acá, para que vayamos escuchando un poquito. No sé si hay algo también que Gonzalo quisiera el museo. Voy a leer este cuento, algunos ya lo han escuchado muchas veces. Este cuento se llama El deseo de Yu Jong-Hu. Vi un aviso que convocaba a un concurso de relatos cuyo tema eran los viajes temporales. Se llamaba Relatos desde otro tiempo, ayer y hoy. Y aunque el nombre lo encontré horrible, me sedujo el premio. Consistía en 2 millones de pesos más la publicación de los cuentos ganadores en edición bilingüe. El concurso lo organizaba un centro de estudios que se llamaba LEM. Jamás había escuchado sobre ese lugar. Hay tantas cosas que uno desconoce. Santiago es una ciudad muy grande y hay de todo lo que uno quiere encontrar. En ese tiempo lo único que estaba haciendo era manejar mi auto como Uber y mi vida parecía marchar al despeñadero. Lo que tenía eran decepciones y deudas. Buscar un trabajo estable era imposible. Nadie me contrataba. De solo ver mis canas, la gente ponía cara de pobre de ti o de menos mal que no estoy en tu pellejo. Necesitaba el dinero del premio. Si bien es cierto, escribí algunas obras que autoedité y vendí, más bien regalé entre amigos y conocidos, estaba muy lejos de ser un escritor de verdad. Lo que era un punto a mi favor, porque el concurso era para autores sin obras publicadas por editoriales establecidas. A mi edad
llego tarde a todas partes, a todas las citas y a todas las invitaciones. No sirve de nada explicar mi vasta y variada experiencia laboral. La gente ya no se conmueve con historias de vida. Tenía 2 meses para cumplir la meta, que era escribir un cuento de 5 carillas. Siempre he sido bueno para actuar bajo presión. Desde chico que soy así. En la escuela no me importaba que me gritaran, y cuando estuve con los milicos no me costó adaptarme a sus normas y cumplir con lo que tenía que hacer a la hora que fuera. Si tenía que estar de guardia, lo hacía sin alegar, noche tras noche en ese lugar. No importaba ni el frío, ni la lluvia, ni lo que veíamos. Otros lloraban, yo me mantenía aferrado al fusil. Sabía que tenía que cumplir, no por ellos, sino por mí. Con lo del cuento era igual, tenía que avanzar y cumplir. Leí las obras que encontré sobre el tema. Algunas solo las alcancé a mirar por encima porque eran muy extensas. Y también vi algunas series y películas. Se repetía el mismo modelo. Un sujeto que pasaba por alguna parte, un túnel, un bosque, una pieza oscura, un mal sueño, y aparecía sin explicaciones décadas después o décadas antes, y en ambos casos debía resolver problemas, deshacer entuertos y restablecer el orden o la paz. La variante estaba en que a veces, en vez de atravesar un bosque o lo que fuera, utilizaba una máquina diseñada con ese objetivo o que involuntariamente provocaba el desplazamiento. Otra diferencia estaba en la ocupación del protagonista, y si bajaba al pasado o al presente. Entendí que debía escribir algo que rompiera con esa mecánica, que aunque funciona siempre, a la larga aburre porque es previsible. El cuento que escribí no era muy largo y lo llamé desde un inicio El deseo de Jung Jong-ho, porque quedé muy impresionado con unas series coreanas sobre el tema, y eso que nunca fui muy amigo del oriental, salvo tal vez por mi gusto por la serie Shogun, que me cautivó desde el primer capítulo. Consideré que mi cuento era bastante simple y efectivo. Una chica descendiente de coreanos que vive en el barrio Patronato es raptada por una banda de maleantes que la confundieron en la calle con otra joven. Ella volvía desde sus clases de cartografía hacia la casa de su abuela. Los sujetos la llevan a una cabaña en un bosque cordillerano y se comunican con la familia de quien creen haber raptado y exigen un rescate. Quienes reciben el llamado piensan que es una pitanza porque su hija está con ellos. No se les ocurre pensar que se trata de una confusión. Mientras la joven en la cabaña despierta y encuentra bajo la cama un mapa dibujado en las tablas del suelo. Gracias a sus conocimientos cartográficos, logra darse cuenta de lo que se trata. Ella espera la noche y se fuga, siguiendo las indicaciones del mapa. En ese punto no pudo evitar ni la noche oscura ni el bosque misterioso. Es así como ella, agotada, se duerme protegida por los árboles, pero ya lejos de sus captores. Cuando despierta está amaneciendo. Ella descubre los boldos, los peumos, el rocío de la mañana y avanza por el desconocido paisaje. De pronto escucha ruidos de personas, niños corriendo, voces que dan órdenes y entiende que definitivamente ha perdido a sus secuestradores. Lo que ella no sabe es que ha caído el sartén a las brasas, porque ha llegado a fines de la década de los 70 a la misma zona donde se sitúa la cabaña, un lugar donde existía una pequeña central nuclear que experimentaba con niños bajo total secreto. El cuento después continuaba en cómo ella se daba cuenta de su viaje en el tiempo, cómo lograba escapar con una pareja de niños y cómo llegaba a la misma cabaña de la que había escapado. Entraban y ella dibujaba el mapa en el suelo, el mismo mapa que ella vería décadas más tarde. Ahí terminaba el cuento. Me pareció que el cuento a rato era borgiano, tenía por momentos aires kafkianos, algunos destellos cortasarianos y concluía con guiños modernísticos. Eso me lo decía a mí mismo porque no hablé con nadie al respecto. La gente que me rodea no sabe ni le gusta la literatura. Envié el cuento al concurso y lo firmé con un seudónimo de mujer. Pensé que así tendría mayores opciones. Además me puse un apellido extranjero porque siempre queda sonando y un nombre mapuche porque en estos tiempos da cierta categoría. Necesitaba llamar la atención del jurado. Me autodenominé Millaray de Lagos. Me recordó a las heroínas de Manuel Puig. Solo debía esperar 3 meses para conocer el veredicto. Al comienzo estaba muy expectante. Si hubiese tenido un calendario, hubiese ido marcando los días que iban pasando y me acercaban al inexorable fin de la espera. A veces pensaba en lo que iba a hacer con el dinero, también las entrevistas que iba a dar. Después vendrían novelas que se publicarían en diferentes países y yo recordaría el cuento con romanticismo y modestia, al igual que los verdaderos escritores, y hablaría de mis primeros escritos que hice después de haber cumplido con el servicio militar y cómo aquella experiencia gatilló mi obra fecunda, aunque desconocida a la fecha. Cuando llevaba 2 semanas de espera se vino el famoso estallido social y lo que pintaba para comedia terminó en tragedia. Mis deudas aumentaron, mis escasas
ganancias descendieron, la situación se puso color de hormiga para un simple chofer y me olvidé del cuento del concurso y del viaje en el tiempo. Entre medio de esos meses fui a algunas marchas, vendí poleras, chapitas conmemorativas y mi bolsillo se compuso un poco, aunque nunca dejé de hacer de Uber. Por esos días, en medio del gentío que gritaba y agitaba banderas, me encontré con Carlos II Pérez, con quien coincidimos en el servicio militar aquel lejano año 79. Estuvimos juntos destinados a hacer la guardia en el Centro de Estudios Nucleares de la Reina. Ambos veníamos del regimiento Win. Pasamos 2 meses en ese lugar. Vimos más cosas de las que debíamos y de las que nunca conversamos. Carlos II se veía flaco y cansado. Nos fuimos a comer unos completos y a tomar una cerveza en el Cantábrico. Hablamos de lo que habíamos hecho en tantos años sin vernos. Recordamos a los amigos que nunca más vimos. Me habló de la muerte de algunos de ellos producto de enfermedades raras. No le dije nada de mis aficiones literarias, la gente no lo entiende. Antes de despedirnos, la mencionó. ¿Te acuerdas de la China? ¿Qué habrá pasado con ella? Fue extraña esa situación. Nunca me he olvidado de su rostro lleno de confusión. ¿Cuál China?, le pregunté. Pero yo sabía de lo que hablaba. No volvió a preguntar. Era mejor así. Nos despedimos con un abrazo. Lo vi alejarse caminando por la calle Portugal hacia el sur. Recuerdo que después escribí algunos cuentos que nada tenían que ver con el deseo de Yu Yong-hu. Ahí está. Gracias. Como el amago a la ciencia ficción y volver al realismo, ¿no? Bueno, ahí escuchamos a Juan y ahí con la introducción también un poco lo que hablaba Gonzalo sobre la escritura, en especial de cosas que no creerías. Y bueno, finalizar nuevamente a la gracia aquí al Estado, a la organización por nuestra primera presentación como Cormorán Ediciones. Y yo no sé si hay alguien en el público también que quiera hacer alguna pregunta tanto al autor, al presentador. Cedemos el micrófono para cualquier consulta. Bueno, también estamos listos, Gonzalo. Bueno, con esto un aplauso nuevamente para Juan, para Gonzalo y por la primera presentación de Cormorán.